Ok, ya se está grabando, entonces comenzamos. Buenas tardes. Comenzamos visualizando el pretest de la sesión de hoy día, que vendría a ser la de lípidos. Estas vendrían a ser todas las alternativas. Y bien, ahora vamos a comenzar con la clase. Ujú. Ya saben que cualquier cosita pueden levantar su mano, pueden prender su micrófono y pueden reaccionar también para que puedan seguir durante la sesión. Y bien, ¿se me escucha con claridad para comenzar ya de una vez? ¿Pueden confirmar, por favor? Bien, yo creo que sí se me escucha. Entonces, comenzamos. Ah, Sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego Alejandro y en la clase de hoy vamos a hacer lo que es lípidos. ¿Ok? Comenzamos primero hablando de las generalidades de los lípidos. Como sabemos, los lípidos son las sustancias insolubles en agua. Son solubles en disolventes orgánicos apolares como el cloroformo, eteracetona y no generan puentes de hidrógeno. Bueno, en sí se dice que no generan, pero hay unos de cadena corta que sí generan puentes de hidrógeno, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Son integrantes menores de la dieta como esteroles, vitaminas, liposolubles y esfingolípidos. Bien, ahora el denominador común estructural o todo, casi todo es de naturaleza hidrocarbonada y por lo tanto es apolar. ¿Se acuerdan de la parte de cuando les expliqué si algo era polar o apolar? Se los voy a dibujar acá por si acaso. Bien, ok. Cuando les decía que, por ejemplo, una molécula era polar, era porque sus cargas eran diferentes, ¿no? Entonces, si les digo que es apolar es porque seguramente sus cargas son iguales. Entonces, estos momentos de unirse no genera como que un desbalance, sino que son equilibrantes porque tienen fuerzas iguales. Pueden ser positivos o pueden ser ambos negativos como tal. Bien. Ahora, las grasas de los alimentos, o sea, los lípidos generalmente son conocidos como triglicéridos, ¿ok? Que luego les voy a explicar en la parte de la clasificación, pero ya ténganlo así presente. Los lípidos tienen funciones como las de reserva energética, estructural y metabólica. Seguramente se los mencioné en su clase de carbohidratos en donde los lípidos son la mayor reserva de energía, mientras que los carbohidratos son la mayor fuente de energía. O sea, usamos más los carbohidratos y luego cuando ya no tenemos energías, usamos nuestra fuente, que vendrían a ser los lípidos, que en sí vendrían a ser nuestras grasas acumuladas como tal. A ver, ahora seguimos. Otras generalidades, ya para pasar al tema así principal. Los ácidos grasos en el cuerpo existen los no esterificados, que esos son los libres a lo largo de nuestro organismo, que creo que les pregunté en su pretest. Y bien, los ésteres de grasas aciladas en moléculas complejas son conocidos como triacilgliceroles. Ahora, ¿cuáles son los precursores de los lípidos? Vendrían a ser los glicolípidos, los fosfolípidos, esfingolípidos, prostaglandinas y esteroles de colesterol. ¿Ok? Ahora, les voy a hablar de las funciones en sí de los lípidos. Se los intenté resumir de la forma más simple para que se lo aprendan de la manera más fácil. Ok. Tiene funciones así normales y tienen funciones biológicas dentro de nuestro organismo. Primero, biológicas en el sentido estructural, ya que es componente esencial de las membranas. Esta imagencita seguramente lo he dibujado, tal vez no de la mejor forma, pero lo dibujé en anteriores sesiones, que vendría a ser los fosfolípidos. Estos conforman lo que es la membrana celular, que es lo que permite el paso de algunas sustancias y también no permite el paso de otras sustancias, esto con el fin de proteger a nuestras células. Bien, acá no sé si les mencioné de que algunos eran hidrosolubles, otros eran anfipáticos y eso era por su capacidad de aceptar algunos y otros no. Ok, la reserva de energía, como les mencioné, los lípidos poseen cadenas hidrocarbonadas, estas son hidrofóbicas y sirven como reservas de energía. Y señalización intracelular, por ejemplo, las hormonas y derivados de colesterol. Bien, ok. Ahora, hablando de funciones fuera de lo biológico, encontramos la protección como las ceras, como el piel,
bueno, como la piel, perdón, como el cabello y las plumas. Y transporta ahora, un claro ejemplo vendría a ser la bilis, también funciones de olor y color, y por último el de la clorofila, como el fitol y el pigmento lipídico. Ok, ahora les hablo de la estructura. Los lípidos están formados por el CHOMPS. El CHOMPS son los bioelementos que conforman casi todas las macromoléculas. Les mencioné que está el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Acá encontramos una parte de la membrana, como les mencioné, y les hablo de los ácidos grasos. Vamos a tocar a fondo los ácidos grasos para luego hablar de los lípidos en general, como hicimos en las anteriores clases. Por ejemplo, antes de hablar de proteínas, hablamos de los aminoácidos. Antes de hablar del ADN, hablamos de los nucleótidos y así, con cada una de las clases. Entonces, en este caso comenzamos con ácidos grasos. Estas vendrían a ser cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo terminal. Digo, ¿por qué dijiste carboxilos? Porque es muy importante, les pueden poner grupo aldehído, grupo cetona, grupo carbonilo incluso, y no los pueden confundir. Entonces, carboxilo es su grupo como tal. Y este posee dos, como tal, dos partes, ¿no? La cola y la cabeza, o como se le dice como tal. La cola que vendría a ser todo esto, vendría a ser la parte hidrofóbica, que es porque es una cadena hidrocarbonada y es una cola polar. ¿Por qué hidrofóbica? ¿Por qué? Porque le tiene miedo al agua. Esta parte no se junta al agua, ¿ok? Y tiene su cabeza polar, que es hidrofílica, en donde posee el grupo carboxilo. Y Diego, ¿cómo es cuando posee algo, una parte hidrofóbica e hidrofílica? Se le llama anfipático, ¿ok? Acá podemos ver, por ejemplo, en la parte de la membrana que tiene tanto cabeza como cola. Entonces, esta parte es la que sí permite, como, o sea, la que sí choca con el agua y la que puede permitir el paso de iones, pero la que no se junta con el agua vendría a ser las colas porque son hidrofóbicas. Ok, hasta aquí todo bien. Pueden confirmarme con una reacción, por favor. Ok, muchas gracias. Seguimos. Ya, seguimos entonces. Ujú. Bien, ahora voy a hablar de ácidos grasos en general. Los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos con cadenas hidrocarbonadas de 4 a 28 carbonos. Pueden ponerles más carbonos, pueden ponerles menos, no. Si no es de 4 a 28 carbonos, no está bien. Ahora, estos se dividen en ácidos grasos saturados e insaturados. Un plus que les voy a decir, los saturados son básicamente los ácidos grasos de los animales. ¿Por qué, Diego? Porque esos vendrían a ser como los más duritos, como el colesterol de la grasa de varios animales. Este vendría a ser más durito y todo. Y los insaturados vendrían a ser como los lípidos o, bueno, los aceites de las plantas como tal, ¿no? Los que son más fluidos y todo eso. Eso para que lo tengan como referencia cuando les hable en el punto de temperatura de fusión, de que regulan la rigidez y todo eso. Pero bien, pasamos. Los insaturados pueden ser con doble enlace cis o doble enlace trans. ¿Y cuál es la diferencia de esos dos? Primero, el doble enlace cis posee grupos idénticos en un mismo lado del doble enlace, como podemos ver acá, y el trans, que es el plano opuesto, posee grupos iguales en lados opuestos del doble enlace. Entonces, ¿cómo lo relacionan? En el mismo plano pueden cambiarlo tan solo la M con la C, mismo plano, y en el otro ya no, sería más que se lo aprendan, ¿no? Entonces, trans, plano opuesto, cis en el mismo plano. Bien, ahora pasamos. La denominación delta y omega en una cadena de ácidos grasos. Acá, más que todo, fíjense en los numeritos. Por ejemplo, este comienza en el CH3 y este comienza en el grupo carboxilo. Entonces, si comienza en el grupo carboxilo, vendría a ser la denominación delta. Como les explico acá, el carbono 1 es el del grupo funcional principal y la denominación omega vendría a ser el carbono 1 del grupo metilo. ¿Ok? Hasta ahí esa parte sencillita. Pasamos acá. No sé si les mencionaron que tenían que aprenderse cada uno de los lípidos o bueno, ácidos grasos saturados, pero por si acaso se los puse acá porque estaba en su PPT. Ok, yo me lo aprendí de una manera
un poco peculiar. Por ejemplo, esos cuatro sí me los aprendí clave: butírico, caproico, caprílico y cáprico. Butírico, caproico, caprílico y cáprico. Y lo demás me lo aprendí como Laura mira la palma de este Aragán bello y lindo. Laurístico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, beénico y lignocético. Ok, esa fue mi memotecnia. Entonces, ténganlo en cuenta. Y bien, los ácidos grasos insaturados, pero que, bueno, no son poliinsaturados, son monoinsaturados, vendría a ser el palmito leico, oleico, cetólico y narbónico. Y bien, finalmente de los poliinsaturados, que de acá vamos a tocarlo más después, pero bueno, para que lo sepan, ¿no? Y es muy importante que se sepan si estos vendrían a ser omega 6 o omega 3. En este caso, el linoleico vendría a ser omega 6 y el linolénico vendría a ser omega 3. De esos van a derivar otros ácidos grasos, como vemos en esta partecita. Bien, ácidos grasos insaturados. Hablamos más de los insaturados que de los saturados porque estos son más importantes, ¿no? Estos son ácidos grasos que contienen una o más dobles enlaces. Creo que les vino en su pretest. Este tiene una sensibilidad a la oxidación. Los insaturados se oxidan lenta y espontáneamente en la presencia de aire. ¿Y qué pasa con los saturados? Los saturados no se oxidan como tal. Ahora, su temperatura de fusión. A mayor longitud de la cadena, a más carbonos tenga, va a necesitar una mayor temperatura para que se pueda derretir como tal. Y cuando posee más dobles enlaces, disminuye la temperatura necesaria para que ésta se derrita, porque estamos hablando de grasas en general. Y los ácidos grasos insaturados pueden ser esenciales y no esenciales. ¿A qué te refieres con esenciales, Diego? Los esenciales son los que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo porque no posee las enzimas necesarias. Y los no esenciales son los que sí podemos sintetizar por algo, son no esenciales porque ya los producimos dentro de nuestro cuerpo. Ok. El ser humano solo puede formar doble enlaces hasta el carbono 9 por la denominación delta que les mencioné, que comienza el primer carbono en el grupo funcional. Y las plantas pueden formar dobles enlaces más allá del carbono 9 por las desaturasas. Puede ser pregunta de examen, como también no. Yo por eso lo subrayé hasta con color para que lo tengan presente. Ok, ahora les hablé del ácido linoleico y del ácido linolénico. ¿Por qué estos dos? Más que todo por el omega que tienen. El linoleico tiene omega 6 y el linolénico omega 3. Acá podemos ver, por ejemplo, que este tiene dos dobles enlaces y este tiene tres dobles enlaces en la parte 9, 12 y 15. Ok, ya, ahora sí. Seguimos hablando de los insaturados. Estos son de cadena larga, ¿no? Presentamos al docosahexanoico y al araquidónico, que tienen funciones esenciales en el desarrollo del conocimiento, agudeza visual y el crecimiento. Entonces, les pueden poner cuáles son los ácidos grasos encargados del desarrollo del conocimiento, agudeza visual y el crecimiento. Con que les pongan uno de estos dos es suficiente. Si les ponen los dos, mucho mejor, ya que ya saben cuál marcar: docosahexanoico y araquidónico. Cuando les presentan esta partecita de C22, 6, C24 y no sepan qué marcar, es más que todo por sus dobles enlaces. Docosahexanoico, lo voy a dibujar en esta partecita. Por ejemplo, si posee C22 es porque posee 22 carbonos, ¿no? Hasta acá, puntitos, puntitos, hasta llegar al carbono 22. ¿Y por qué posee el número 6? Porque son la cantidad de dobles enlaces que tiene. Entonces, acá tiene un doble enlace, acá tiene doble enlace, doble enlace, doble enlace, hasta llegar a los 6. Al igual que esta partecita del araquidónico, que tienes 20 carbonos y tiene 4 dobles enlaces, ¿ok? Ya, acá lo estoy subrayando. Ya, listo. Y bien, los alimentos ricos en precursores del omega 3 son esenciales para un buen desarrollo cerebral y funciones cognitivas. Un buen consumo de ácidos grasos esenciales es determinante en una buena respuesta frente a la agresión y un desarrollo cerebral adecuado. Y la leche humana es la fuente más importante de ácido graso esencial en infancia. Acá, si les hablan, por ejemplo, yo creo que esto fácil puede ser preguntas de examen, entonces también lo subrayé. Y acá les puse una imagen para que lo tengan de referencia. Ojo que les estoy hablando de ácidos grasos esenciales, no de los no esenciales. De los no esenciales no se habla tanto porque ya los generamos en nuestro propio cuerpo. ¿Ok? Ahora, ya terminamos en sí con ácidos grasos. Esa partecita fue un poco corta porque es lo más sencillo y de acá pasamos con todo lo que es lípidos. ¿Hasta acá tienen alguna duda o podemos continuar con la sesión?
Ok, seguimos. Entonces, esta partecita la van a ver en el curso de biología, que es lo que decía química, y se los voy a explicar de la manera más sencilla o como yo lo aprendí. Ya ver. Primero, acá, movimientos lipídicos en la bicapa. Dentro de la monocapa, tomémoslo como solo esta línea principal o esta la de abajo, no las dos. Y acá será el movimiento intramolecular o intermolecular. ¿A qué me refiero con esto? Si es intramolecular, es solo uno de estos. Si es intermolecular, puede ser entre estos tres, entre estos cuatro, etcétera. Intramolecular, la de flexión, la de rotación, balanceo. Y intermolecular, por ejemplo, la traslación, o sea que este puede cambiar de sitio o este con este, etcétera. Y si les hablo entre la bicapa, o sea, entre las dos capas, se da el flip-flop o de difusión transversal, que es donde cambian de posición uno con el otro, ¿no? Acá tenemos que este puede cambiar para este para este, porque juegan entre la bicapa. Eso seguramente lo van a ver en la parte de apoptosis y todo eso, pero aún no les adelanto eso. Ahora, la parte de colesterol, ¿ok? El colesterol básicamente es un lípido que le da gran fluidez a la membrana y el colesterol regula la fluidez. Entonces, acá encontramos el esterol, que es el lípido que se encuentra en los tejidos y en el plasma de los vertebrados. Es esencial como componente de la membrana celular, pues es usado para regular la fluidez de la misma. A partir de él se sintetizan hormonas y vitaminas. Encontramos, por ejemplo, las fórmulas químicas del C27, H46 o esa partecita que es casi lo mismo, solo que cambia un hidrógeno. Y su parte polar le da al grupo hidroxilo y su parte no polar es la parte cíclica y alifática. ¿Ok? Hasta acá creo que todo bien. Seguimos con los lípidos. Su clasificación, ¿cómo los clasificamos? Creo que esta parte les puede marear un poco, pero si lo entienden es bastante simple. Ok, primero, es difícil clasificarlos porque son muy heterogéneos. Es por eso que pueden ser divididos por su capacidad de saponificación. Y Diego, ¿qué es esta capacidad de saponificación o reacción de saponificación? Que es básicamente, solo se da en presencia de ácidos grasos y se utiliza para formar jabones a partir de las grasas. En esta parte, hay dos clasificaciones, ¿no? Saponificables y no saponificables. ¿Por qué creen que existe esto? Porque acá no hay presencia de ácidos grasos, más que todo. Esa es la principal diferencia de esta clasificación. Ahora, bien, los saponificables se pueden clasificar en simples y en complejos, mientras que insaponificables en esteroides, terpenos y eicosanoides. Vamos a hablar de cada uno de estos. Entonces, no pierdan la hilación para seguir con todo esto. Primero, comenzamos con los simples. Como les mencioné, estos son saponificables y encontramos a los acilglicéridos y a las ceras. Solo contienen al carbono, hidrógeno y oxígeno y están formados por la unión de un alcohol con uno o varios ácidos grasos. ¿Ok? Les voy a pedir por favor que se aprendan de cómo están compuestos cada uno de estos, porque puede ser pregunta, ¿no? Entonces, comenzamos con los acilglicéridos. Se definen como ésteres de alcohol glicerol. Por eso tiene el nombre acilglicéridos. Pueden asociarlo tan solo por su nombre. Si dice glice, es porque posee el alcohol glicerol. Y esa es una molécula de glicerol que reacciona con hasta tres moléculas de ácidos grasos a través de una reacción de condensación llamada esterificación. Ok, ¿cuál es la diferencia? Diego, yo he escuchado triglicéridos y acilglicéridos. ¿Cuál es la diferencia? Que bien, que si posee tres moléculas de ácidos grasos es conocido como triglicérido, pero si no lo posee es conocido como acilglicérido. Ok, ahora les voy a hablar de los acilglicéridos. ¿Me dan un segundo? Ya. Los triglicéridos son el principal tipo de grasa transportada en el organismo, que lo vimos al principio de la clase en generalidades de los lípidos. Ahora, luego de comer, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triglicéridos a la sangre. Por eso hay esta partecita en esta imagen. Y estos son transportados a todo el organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa. También a los que se acaban de unir, les mencioné que los carbohidratos son la mayor fuente de energía, pero los lípidos son la mayor reserva de energía, por si acaso. Ahora, el hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El colesterol es la grasa que en sí se acumula en todos nuestros tejidos y todo eso. El hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. Es como que se da, o sea que, por ejemplo, cambia algunos a colesterol,
pero puede convertir exceso de calorías en triglicéridos. Exceso de calorías se puede dar por abundancia de carbohidratos, pero en cambio, si hay un montón de triglicéridos, eso se forma en colesterol, ¿ok? No lo confundan esa partecita. ¿Y cuál es el valor normal, Diego? El valor normal de triglicéridos es de 150 miligramos por decilitro y para quienes sufren problemas cardiovasculares, los niveles deben ser inferiores a los 100 miligramos por decilitro. Con problemas cardiovasculares me refiero, por ejemplo, a la cardiopatía coronaria, que es cuando se acumula grasas en las capas que llevan la sangre. Bien. Ahora bien, les hablamos de séridos o ceras, aún no salimos de la clasificación de los simples, pasamos a séridos y ceras. Esto está formado por un ácido graso y un alcohol monovalente. Acuérdense, por favor, el otro era de un glicerol más tres ácidos grasos. Este es un ácido graso y un alcohol monovalente lineal de cadena larga. En los humanos, la cera recubre la superficie de la piel con función protectora, que lo vimos en las funciones de los lípidos en generalidades. Ahora, hasta acá terminamos con lo que es lípidos saponificables simples. Ok, ahora les voy a hablar de los complejos, que también es importante que lo sepan. Además de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen fósforo, azufre y nitrógeno y otras biomoléculas como glúcidos. Con glúcidos me refiero a, por ejemplo, los azúcares, ¿no? Los carbohidratos y todo eso. Bien, primero les voy a hablar de el más importante que considero yo y que, bueno, sí, lo dice el PPT, que son los fosfolípidos. Esos son compuestos formados por una molécula de alcohol que puede ser glicerol o esfingosina a la que se unen dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Esto no lo subrayé, pero es importante. Grupo fosfato porque es un fosfolípido, de ahí deriva su nombre. Las funciones de esta primera es que es componente estructural de la membrana celular. Les hice un montón de dibujos a lo largo de las asesorías y forman la bicapa lipídica. La activación de enzimas, ya que son los segundos mensajeros. Y Diego, si estos son los segundos mensajeros, ¿cuáles son los primeros mensajeros? Creo que no lo han tocado tanto de sus PPTs, pero vendría a ser la insulina, el glucagón y otras hormonas que básicamente se encargan de regular nuestro organismo o la homeostasis. Y Diego, ¿qué es la insulina y el glucagón? No sé si les van a preguntar esa partecita, pero por si acaso se los voy a mencionar. El primer mensajero vendría a ser esas hormonas. ¿Y de qué se encarga la insulina? La insulina básicamente es cuando hay un exceso ¿cómo lo digo? Cuando hay un exceso de grasas en nuestro cuerpo y esto se encarga de degradarlo para que no haya tantas grasas en nuestras arterias y todo eso. ¿Ok? Entonces esto reduce como que las grasas. Y el glucagón se encarga de cuando nuestro cuerpo no tiene la suficientes energía o suficiente grasa, se encarga de producir esta grasa, ¿no? Entonces, estos son como que el antagonista de cada uno y que, bueno, que regula nuestra homeostasis. Estos son componentes de surfactante pulmonar y producto del neumocito tipo 2. Lo he subrayado, pero no lo he puesto con color porque es muy importante. Síntesis de sustancias de señalización celular y participan en la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Voy a hablarles de cada uno de estos porque se los mencionan en su PPT y puede venir en su examen. ¿Ok? Primero les hablo de los fosfoglicéridos, que también vienen a ser parte de los fosfolípidos. Estos fosfolípidos que contienen el glucoglicerol son los más importantes. Todos contienen ácido fosfatídico y es el fosfoglicérido más simple. Pregunta de examen. ¿Cuál es el fosfoglicérido más simple? Ah, el ácido fosfatídico. Y esto se puede unir a bueno, no a cualquier, pero se puede unir a ciertos compuestos. Por ejemplo, si se une con la serina, fosfatidilcerina. Y así con cada uno comienza con la parte de fosfatidil. Por ejemplo, con la etanolamina, fosfatidil-etanolamina, con el glicerol es fosfatidil-glicerol, colina, fosfatidil-colina y inositol, fosfatidil-inositol. ¿Ok? Ahora, les hablo de los glucolípidos o esfingolípidos. A ver, no se confundan, glicolípido, glucolípido y esfingolípido vienen a ser lo mismo, ¿ok? Para que lo asocien y que no los confundan tanto. Los glucolípidos son compuestos formados por una ceramida y un glúcido de cadena corta, que no presentan fosfato porque no presentan fosfato. Bien, y se ubican en la bicapa lipídica en la parte exterior. ¿Cuál es la parte exterior? La que no choca con el citosol, no, la que choca con otras células posiblemente. ¿Ok? Acá encontramos a la esfingomielina, que son ceramidas con grupo polar, la fosfocolina, y en las neuronas se encuentra como el cobertor en todo el axón.
¿Y cómo se forma una ceramida, Diego? Sí, aún no se las mencioné, pero es el ácido graso más la esfingosina, que todo esto forma una ceramida. Entonces, pueden preguntar eso, ¿cuál es el cobertor o cuál es el esfingolípido que se encarga de cubrir todo el axón? La esfingomielina. O incluso no pueden mencionarles esto, solo pueden mencionarles cuál se encarga de cubrir todo el axón, la esfingomielina. Ok, ahora pasamos con el siguiente. Seguimos en glicolípidos que encontramos en los gangliósidos y los cerebrósidos. Gangliósidos forman la parte de los lípidos de la sustancia gris del cerebro del ser humano y se halla en menor cantidad en los animales, mientras que los cerebrósidos en las membranas plasmáticas de las células del tejido nervioso. ¿Cuáles son las palabras clave acá? Sustancia gris, gangliósidos y membranas plasmáticas de las células del tejido nervioso, cerebrósidos. Ok, menos segundo voy a traer mi cargador porque se va a apagar esto. Ok, ya. Ahora pasamos con lipoproteínas. Seguimos en la clasificación de lípidos complejos. Ok, acá encontramos a los kilomicrones, al HDL, VDL, IDL, y van a tener que aprenderse sí o sí esta partecita, pues se pregunta. Primero, los kilomicrones. Estos son triacilgliceroles en la dieta y son parte del colesterol dietético. También forman parte de los fosfolípidos y forman parte de las proteínas como las apoproteínas. Una apoproteína viene a ser aquella que está inactiva todavía. Seguramente se los mencioné en clases de proteínas. ¿Y cuáles son las funciones de estos kilomicrones? Que transportan a través, o bueno, se transportan a través de los vasos linfáticos y todo el organismo se tiene que abastecer de kilomicrones porque esos poseen fosfolípidos, que es bastante importante, y poseen el colesterol dietético, que es el colesterol bueno como tal, ¿ok? Y bien, seguimos. Seguimos con lipoproteínas VLDL, IDL, LDL y HDL. Básicamente, eso está en inglés para que lo entiendan. Very low, bueno, o sea, muy baja densidad, asociarlo con su primera parte de very low. IDL, densidad intermedia, LDL sería low, entonces baja densidad, que transporta endógeno de triacilgliceroles y colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Y su antagonista es el HDL, que es el high, que posee la alta densidad, que es el transporte de triacilgliceroles y colesterol desde el tejido hasta el hígado. Entonces, diferencias principales, LDL y HDL. LDL desde hígado a tejidos y HDL desde tejidos hasta hígado. Hasta que hemos terminado lo que es lípidos saponificables. ¿Tienen alguna duda o pueden confirmar con una reacción, por favor? Sí, sí. Bien, entonces seguimos. Ok. Seguimos con los lípidos insaponificables. Acá la característica principal es de que son los ácidos grasos si poseen o no. Entonces, estos no poseen ácidos grasos como tal. ¿Ok? Estos son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos y no contienen ácidos grasos. Eso es lo que los caracteriza más que todo. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos esteroides, terpenos y eicosanoides. Comenzamos en esta partecita. Bien. Seguramente con todos esos nombres ya se han mareado, pero si lo repasan un par de veces se lo van a aprender y más con estas PPTs que están un poco más resumidas. Los esteroides son derivados del esterano, acuérdense de esa parte, y de este deriva el colesterol. Del colesterol derivan las hormonas y vitaminas y estas atraviesan las membranas biológicas, activan genes y modulan la transcripción del ADN. ¿Cuál es la función de los esteroides? Bien. Diego nos menciona que su función puede ser estructural como hormonal. Estructural ya que el colesterol forma parte de la membrana y hormonal ya que puede producir corticoides, andrógenos como la testosterona, anabolizantes, androgénicos esteroides, estrógenos y la vitamina D. Ok, sus funciones principales. Ya, ahora pasamos con los esteroles que vienen a ser derivados de los esteroides. Acá encontramos el colesterol, que es el principal esterol animal y que está ubicado entre la bicapa lipídica y regula la fluidez de la membrana celular. A partir de él se originan hormonas y vitaminas. Creo que me preguntaron a mí cuál era el esteroide o el esterol que se encargaba de originar hormonas y vitaminas y la respuesta era el colesterol. Esa parte la marqué mal.
pueden preguntarlo otra vez, no lo sé la verdad. Ahora, el beta-citosterol es el principal esterol vegetal. Este compite con el colesterol por los receptores de la mucosa intestinal e impide la captación del colesterol. Como tal, es su antagonista. Ok, acá entonces lo más importante, beta-citosterol, principal esterol vegetal, y colesterol, el principal esterol animal. Bien, les hablo del el perfil de lípidos. Digo, ¿a qué te refieres con perfil de lípidos? La cantidad de lípidos que debemos consumir para para regular nuestro organismo. Primero, el límite superior deseable debe ser por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Y en menores de 18 años tiene que ser un porcentaje, bueno, o una cantidad menor a 180 miligramos por decilitro. En caso contrario, se llegue de 200 a 250, presentaríamos una hipercolesterolemia límite y si se excede de los 250 es una hipercolesterolemia definida. Ahora, el colesterol LDL, los límites tienen que ser por debajo de 130. El límite alto de 130 a 150 y mayor a 150 vendría a ser considerado patológico o una enfermedad derivada. El colesterol HDL es el intervalo normal de 40 a 60. Si es menor a 40, hay un mayor riesgo a sufrir una enfermedad cardiovascular. Ok. Triglicéridos. Valor normal. Les mencioné en la parte de triglicéridos también, pero bueno, en esta parte es menor a 150 miligramos por decilitro. Este es levemente, sí, puede ser levemente alto, elevado y muy elevado como tal, y requiere ayuno de 12 horas previo a la toma de muestra. Ok. Creo que acá les voy a hablar un poquito del HDL. Diego, tú me dijiste que si tengo em, grasas en abundancia en mi organismo puede darme una cardiopatía coronaria, ¿cierto? ¿Y por qué si tengo menos, o bueno, del 40 miligramos puede darme una enfermedad cardiovascular? ¿Por qué? Porque este es el colesterol bueno, es el high el que tiene la mayor, una alta densidad. Entonces, si poseemos más de estos, es como que poseemos unas grasas más fluidas en nuestro cuerpo. En cambio, el LDL vendría a ser el colesterol malo. Yo lo asocié como que LOL es malo y solo lo cambié LOL por la D, que es LDL. Entonces, básicamente, el colesterol bueno es el que nos ayuda a prevenir esas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y el colesterol LDL es mm, el que más nos perjudica como tal, aunque el VLDL es mucho peor. Pero bien, pasamos con terpenos y eicosanoides. Los terpenos son derivados del isopreno. Este forma la vitamina A, vitamina K, vitamina E, forma la carotenoides. Es el principal constituyente de aceites vegetales. Es esencial en el mentol, limoneno y el fitol. Ahora, ese fue el resumen de terpenos. Pasamos con eicosanoides. Estos son derivados de ácidos grasos esenciales de 20 carbonos de tipo omega 3 y omega 6. Son precursores de los eicosanoides como el ácido araquidónico, linoleico, linolénico y comprenden los prostanoides y leucotrienos y lipoxinas. Voy a hablarles de cada uno de estos. Primero, los prostanoides incluyen las prostaglandinas, las prostaciclinas y tromboxanos. Esta parte lo vimos en ácidos grasos hace poco y acá los voy a explorar más a fondo. Primero, comenzamos con las prostaglandinas. Actúan como hormonas locales y contribuyen a la vasodilatación y como tal al dolor que acompañan a la inflamación como la prostaglandina 1 y la prostaglandina 2. Los tromboxanos son descubiertos en las plaquetas y como son descubiertos aquí, promueve la agregación plaquetaria y vasoconstricción. Leucotrienos formados por la vía de la lipoxigenasa. Los leucotrienos fueron descritos en los leucocitos en presencia de tres o cuatro doble enlaces y tiene una acción complementaria, función similar a la de la histamina. Tiene una constricción sostenida y lenta en los bronquiolos. Acá lo que más destaco, lo que es subrayado, ¿no? Si nos preguntan cuál es el lípido insaponificable que contribuye a la vasodilatación o que acompaña al dolor con inflamación, prostaglandinas. Acá agregación plaquetaria, tromboxanos. Acá leucotrienos. Si leen la palabra leucocitos, puede ser esa la alternativa. Bien, eso vendría a ser todo. Entonces pasamos a dar un repaso de toda la sesión y luego el post-test y eso vendría a ser todo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ninguna. Ok, gracias. Mira un segundo.
Bien, entonces damos un repaso general de toda esta clase. Bien, lo más importante, a ver, los lípidos, generalidades, primero que son insolubles en agua porque son grasas, ¿ok? Son grasas, entonces se disuelve solo en disolventes orgánicos como el cloroformo, éter y la acetona, y por lo tanto no generan puentes de hidrógeno, pero no todos, solo los de cadena corta sí pueden generar. Ahora, acá esta parte, este, como casi todo es de naturaleza hidrocarbonada, vendría a ser apolar. ¿A qué me refiero con apolar? Que cuando tienen cargas iguales y no tienen cargas diferentes. La grasa de los alimentos generalmente son los triglicéridos, como ya vimos hace poco, y los lípidos tienen funciones como las de reserva energética, estructural y metabólica. Voy a hablarles un poquito más de esto. A ver, ahora, este otro, primero los ácidos grasos pueden ser no esterificados, que son los que se encuentran libres en nuestro cuerpo, o los ésteres de grasas aciladas, que se encuentran en moléculas complejas y son llamadas triacilgliceroles. Un segundo. No, ya. Ahora, las funciones, básicamente, tenemos funciones normales y las biológicas. Las funciones biológicas de los lípidos estructural, porque son componentes esenciales de las membranas como los fosfolípidos. Reserva de energía por las cadenas hidrocarbonadas y señalización intra e intracelular, ejemplos, las hormonas, ¿ok? O derivados del colesterol. Bien. Si leen la palabra hormonas, puede ser la respuesta a colesterol. En ahí yo fallé. A ver, otras funciones. La protección, por ejemplo, la de las ceras, como en nuestra piel, en nuestro cabello y en las plumas de animales. Transportadoras, como un ejemplo, el bilis, también olores y colores y en la clorofila. ¿Cuál es la estructura de los lípidos? Básicamente están formados por el CHOMPS, que son las biomoléculas, no, bioelementos primarios. Y en sí, los lípidos están formados por ácidos grasos. Lo que no les mencioné es lo de el enlace éster. Bien. Seguramente en proteínas, cuando las mencioné aminoácidos como tal, esos estaban unidos por enlace peptídico, ¿no? Bien, acá los lípidos están unidos, o bueno, son formados por ácidos grasos y estos están unidos por enlace éster. Creo que no las mencioné, para que lo tengan acá. A ver, éster. Ya. Y estos están formados por ácidos grasos, los cuales están formados por una cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo terminal. ¿Ok? ¿Y cuál vendría a ser acá lo más relevante? Bien, ¿cómo están formados? Por ejemplo, la cola vendría a ser una cadena hidrocarbonada apolar que es hidrofóbica, mientras que la cabeza es la cabeza polar de naturaleza hidrofílica. Y como se juntan estos dos, vendría a ser de naturaleza anfipática. Entonces, un ácido graso es anfipático. ¿Ok? No, más que, claro. Ya bien, seguimos. Ahora, estos son ácidos monocarboxílicos de 4 a 28 carbonos. Se clasifican por ser saturados e insaturados. Los insaturados pueden ser cis y trans. ¿Cuál es la diferencia de esto? Cis, que son en el mismo plano, y trans en planos opuestos, si hablamos de los grupos idénticos que poseen, ¿no? A ver. Ahora, las denominaciones. Acá fíjense los numeritos. Si les hablo de denominación delta, que el carbono principal ese es del grupo funcional. Denominación omega, que el carbono principal es del grupo metilo. Ok, hasta acá todo bien. Ahora, pasamos con esta partecita. La memotecnia que les mencioné hace poco, la de butírico, caproico y caprílico y cáprico, y la de Laura mira la palma de este aragán bello y lindo. Ok, ahora, los monoinsaturados vendría a ser palmitoleico, oleico, cetólico y narbónico. De acá apréndanse si vendría a ser omega 6, omega 9, 11 o el que tenga respectivamente. Los poliinsaturados, linoleico y linolénico, los más importantes, y de este van a derivar otros. Ok. De los insaturados, cuando tienen uno o más dobles enlaces, tienen sensibilidad a la oxidación y tienen una temperatura de fusión que si tiene una mayor cantidad de carbonos o es una mayor longitud, es una mayor temperatura. Si tiene más dobles enlaces, es una menor temperatura de fusión, ¿ok? Esos pueden ser esenciales y no esenciales. Por ejemplo, el ser humano solo puede formar hasta el carbono 9 de los dobles enlaces y las plantas pueden formar más allá del el carbono 9 por las desaturazas. Acá los que más resalto ha sido el linoleico y ha sido el linolénico. Lo que más resalto es el omega. Linoleico, omega 6, linolénico, omega 3. Listo. Hasta acá seguimos con insaturados. El
docosahexanoico y el araquidónico tienen funciones esenciales en el desarrollo del conocimiento, agudeza visual y el crecimiento, mientras que los alimentos ricos en omega 3 son esenciales para un buen desarrollo cerebral y funciones cognitivas. Un buen consumo de ácidos grasos es determinante, toda esta partecita, y la parte más importante, que la leche humana es la fuente más importante de ácidos grasos esenciales en la infancia. ¿Ok? Seguimos. Los movimientos en la bicapa, si hablamos solo de la monocapa, puede ser intramolecular o intermolecular. Si les hablo de la bicapa, es el flip-flop, que es el intercambio de fosfolípidos, ¿ok? Intramolecular, flexión, rotación y balanceo. Intermolecular, traslación lateral o de difusión lateral. Bien, acá. Les hablo del colesterol un poquito, que es bien, acá encontramos el esterol, que es el lípido que se encuentra en los tejidos y el plasma de los vertebrados. Es componente de la membrana celular. Ahora, su parte polar, el grupo hidroxilo, y su parte no polar, la parte cíclica y alifática. Acá también he puesto que los lípidos dan gran fluidez a la membrana y el colesterol es el que regula la fluidez, más que todo. Bien, acá les hablo de la clasificación. Son difíciles de clasificar por ser muy heterogéneos. Si les hablan cómo se clasifican es por su capacidad de saponificación o reacción de saponificación, que solo se da en presencia de ácidos grasos. Ahora, pasamos con los simples. Estos pueden ser acilglicéridos o ceras. Estos contienen al carbono, hidrógeno y oxígeno formados por la unión de un alcohol o varios ácidos grasos. Acilglicéridos, ésteres de alcohol glicerol, como indica su nombre, que es una molécula de glicerol que puede reaccionar con hasta tres moléculas de ácidos grasos. Si reacciona con 3 AG, forma lo que es el triglicérido, ¿no? Y bien, acá los triglicéridos es el principal, bueno, es la grasa principal transportada de nuestro organismo. Luego de comer, estos son liberados a través de la sangre y son transportados a todo el organismo que le confiere su energía y que pueden ser almacenados también. Ahora, el hígado también produce triglicéridos y cambia algunos a colesterol. El hígado puede cambiar cualquier fuente de exceso de calorías en triglicéridos. El valor normal solo de triglicéridos, acuérdense, 150 miligramos por decilitro. Y para los que presentan problemas cardiovasculares, tiene que ser menor a 100. Ok. Ahora, glicéridos y ceras. ¿Cómo están formados? Ácido graso y un alcohol monovalente. Recubre la superficie de la piel como función protectora. Acá, lípidos saponificables complejos que posee todo el CHOMPS, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y nitrógeno. Acá encontramos fosfolípidos, glucolípidos, sulfolípidos y aminolípidos. Solo les voy a hablar de estos dos más que todo, porque son los que más resaltan en nuestro organismo. Un segundo, por favor. Bien, hablo de fosfolípidos primero. Compuestos formados por una molécula de alcohol, que puede ser glicerol o esfingosina, dos ácidos grasos y un grupo fosfato. ¿De qué se encarga esto? Componente estructural de la membrana celular de la bicapa lipídica. Son segundos mensajeros, les hablé de los primeros mensajeros, que es la insulina, el glucagón y otras hormonas. Es producto del neumocito tipo 2 y sintetiza prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Aquí encontramos primero los fosfoglicerídeos, creo, si no estoy mal. Ya, aquí están. Estos son los fosfolípidos que contienen glicerol, son los más importantes, y el ácido fosfatídico es el fosfoglicérido más simple. Esta partecita o esta parte, claro, esto les recomendaría que se la aprendan por... Más que todo, creo que es más fácil de deducirlo. Si es ácido fosfatídico más serina, fosfatidilcerina, ¿no? Y así con cada uno. ¿Pasamos? Ya. Les hablo de glucolípidos, glicolípidos o esfingolípidos, que vendría a ser lo mismo. Está formado por una ceramida y un glúcido de cadena corta. Diego, ¿cómo está formada una ceramida? Ácido graso más esfingosina en esta partecita lo puse, ¿ok? Y si hablamos de la membrana, se ubican en la parte exterior, la que no choca con el citosol ni con el citoplasma. Dentro de esfingolípidos encontramos la esfingomielina, que son grupos polares por la fosfocolina y es el cobertor de todo el axón. Ya, acá esta parte, seguimos con glicolípidos, encontramos los gangliósidos y los cerebrósidos. Palabras clave. Les mencionan la sustancia gris, hablan de gangliósidos. Les hablan de membranas plasmáticas de las células del tejido nervioso, cerebrósidos. Ahora pasamos con lipoproteínas. Esta partecita, lípidos más proteínas y lipoproteínas. Aquí encontramos primero a los kilomicrones, que son los más importantes, ya que son triacilgliceroles de la dieta, colesterol dietético, fosfolípidos y proteínas como las apoproteínas, que son proteínas inactivadas, que aún no se encuentran funcionando. Su función, transportar a través de los vasos linfáticos, y todo organismo se abastece de kilomicrones. Ahora bien,
Seguimos con lipoproteínas, VLDL, IDL, LDL y HDL. Por su partecita o por su prefijo, o bueno, mm, ¿cómo está conformado en inglés? Por ejemplo, very low, muy baja densidad, densidad intermedia, baja densidad y alta densidad, respectivamente, con cada uno de estos, ¿ok? Lo más importante también acá, LDL va desde el hígado hacia los tejidos y HDL va desde los tejidos hasta el hígado. Ahora, les hablo de los saponificables que como les mencioné en la reacción de saponificación, estos no contienen ácidos grasos insolubles en agua y solo en disolventes orgánicos. ¿Ok? Esteroides derivados del esterano, de este deriva el colesterol. De un colesterol derivan las hormonas y vitaminas y atraviesan membranas biológicas. También de qué se encarga esto de activar genes y modulan la transcripción del ADN. La función de un esteroide puede ser estructural tanto como hormonal. Lo que es más importante para mí, estructural, ya que el colesterol forma parte de la membrana. Ahora, en esta parte, esteroles, seguimos hablando de esteroides, pero acá un poco más con el colesterol. El colesterol viene a ser el principal esterol animal y el beta-citosterol principal esterol vegetal. Y este impide la captación del colesterol. ¿Ok? Bien, hasta acá todo bien. Perfil de lípidos, el colesterol, su límite superior deseable tiene que ser debajo de los 200 miligramos por día por decilitro, perdón. Eh, y en caso de una hipercolesterolemia definida, vendría a ser mayor a 250. Si les hablo de colesterol LDL, si pasa de los 150, vendría a ser considerado patogénico. El colesterol HDL, si es menor a 40, vendría a ser un mayor riesgo a sufrir una enfermedad cardiovascular. Y por último, los triglicéridos, valor normal menor a 150 y requiere un ayuno de 12 horas previo a la toma de la muestra. Ok, acá los terpenos son derivados del isopreno, vitamina A, vitamina K y vitamina E, como también forman carotenoides, y es el principal constituyente de aceites vegetales. Los eicosanoides son derivados del AGE de 20 carbonos de tipo omega 3 y omega 6. Comprenden prostanoides, leucotrienos y lipoxinas. Primero hablemos de los prostanoides. Los prostanoides incluyen prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. En esta tablita les doy el resumen. Prostaglandinas contribuyen a la vasodilatación y al dolor que acompaña a la inflamación. Si les preguntan específicamente cuál, prostaglandina 1 y prostaglandina 2. Si les hablan de tromboxanos, el que más resalta el tromboxano A2 que promueve la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Finalmente, los leucotrienos, formados por la vía de la lipoxigenasa y fueron descritos en los leucocitos en presencia de tres o cuatro dobles enlaces. Ok, y tienen su acción complementaria y función similar a la función, bueno, a la histamina. Y tienen una construcción sostenida y lenta en los bronquiolos. Listo, eso vendría a ser todo. Y ahora pasamos con el post-test. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Quieren que repita algo para que realicen su post-test de la mejor manera? ¿O todo bien? Bien, en todo caso les pasaría el post-test. Ok. Igual siempre lo resolvemos al final de la clase, entonces, pues hay caso. Ok, me da un segundo. Aquí está. También lo voy a pasar por el chat de acá, por si acaso. Ustedes. mm, ujú, me da un segundo. Listo. Entonces, ¿les parece si en 5 minutos lo resolvemos todo el post-test? Y bien, ok. Entonces, en 5 minutos activo mi micrófono y mi cámara y lo resolvemos juntos. Ok. Pero vayan avanzando.
Ok, chicos, vamos a comenzar con la resolución del post-test. A ver, me dan un momento. Mm, Ya, chicos. A ver, primero, ya, este vendría a ser el post-test. Marque la alternativa que no corresponde a los lípidos. Bien, ok. Las grasas de los alimentos generalmente son los triglicéridos, verdadero. Los ácidos grasos esterificados se encuentran libres, totalmente falso. Los no esterificados son los que se encuentran libres. Tienen funciones como las de reserva energética, segundo, como las de reserva energética, estructural y metabólica, verdadero. Son sustancias insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, también es verdadero. Ahora, entonces, esta vendría a ser la mala. Ahora, acá, ¿cómo es la estructura de un ácido graso? Cadena hidrocarbonada con un grupo cetona falso, grupo hidroxilo falso, ya que el grupo hidroxilo es el OH, grupo aldehído vendría a ser un CHO, lo cual también está mal, y la última alternativa, cadena hidrocarbonada con un grupo carboxilo terminal, que es el COOH, vendría a ser la alternativa correcta. Por acá, características de los ácidos grasos insaturados. Poseen enlaces simples, falso, posee dobles enlaces, insensibles a la oxidación. Estos vendrían a ser los ácidos grasos saturados, ¿ok? Los ácidos grasos insaturados pueden ser esenciales y no esenciales, verdadero. Y por último, la última, a mayor cantidad de dobles enlaces aumenta la temperatura de fusión, falso. ¿Por qué? A menor cantidad de dobles enlaces, mayores, no, a menor cantidad sería mayor, o a mayor cantidad de dobles enlaces, menor es la temperatura de fusión. Ok. ¿Cómo está formado un cerido o cera? ¿Ácido graso con alcohol monovalente? No, vendría a ser. Bueno, sí, perdón. Glicerol con tres ácidos grasos. No, este vendría a ser un triglicérido. Alcohol, dos ácidos grasos. Y fosfato, no, este vendría a ser un fosfolípido. Y una ceramida con un grupo, con un glúcido de cadena corta. No, para nada, ¿ok? Indique la relación correcta de lipoproteínas. BLDL, muy alta densidad, no. Vendría a ser very low, entonces vendría a ser muy baja densidad. HDL, muy baja densidad, no. Este vendría a ser alta densidad. LDL, densidad media, no. Y IDL, densidad intermedia, sí. Entonces eso creo que vendría a ser todo. En esta partecita, por si tienen algunas dudas de cómo se forma un sérido, acá en esta partecita está. A ver, me dejan un toque. Ya. Ya, un sérido está formado por un ácido graso y un alcohol monovalente. Y el último de un sérido está en esta partecita. Aquí está. Un glucolípido o esfingolípido ceramida, un glúcido de cadena corta, ¿ok? Y eso vendría a ser todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por prestar atención y bien, nos vemos en la siguiente clase que vendría a ser el repaso final. ¿Ok? Gracias. Cuídense, chicos.